Qué bueno que está con nosotros. Esto es Índice Económico y como cada miércoles nos acompaña María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Qué gusto saludarte. Darío Celis, buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega, Rogelio Varela, ¿cómo Darío, están? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy le tenemos un programa muy interesante, el futuro del sector energético en México. Acompáñenos. Las entidades del país recibieron 843.825 millones de pesos al cierre del 2020, una cifra que representó una disminución del 7% en términos reales comparado con el 2019, así lo indicó la Secretaría de Hacienda. El IMEF prevé que la actividad económica de México registrará un crecimiento de 3.5% en 2021 y asegura que los estímulos fiscales serán necesarios para mitigar la crisis originada por el COVID. La economía mexicana tuvo una contracción anual de 5.4% en diciembre del año pasado, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica presentado por el INEGI. Tatiana Cloutier, titular de la Secretaría de Economía, presentó un plan de reactivación económica para la recuperación de la actual crisis, incluyendo 4 ejes estratégicos como el fomento a la inversión. Ante los cambios geopolíticos, México tendrá que ampliar su apuesta en el sector de las energías renovables. Vea lo que le preparamos. A pesar de que México cuenta con uno de los potenciales de crecimiento en el sector energético más importantes del mundo, en los últimos años se ha generado incertidumbre. México estaba posicionado como uno de los principales jugadores en los esfuerzos de transición energética de la última década, de acuerdo con el reporte de la Coalición para la Acción de la Agencia Internacional de Energías Renovables, quien dio a conocer una serie de claves para el crecimiento de las energías limpias. El documento refiere 7 acciones clave que el país debe priorizar en el 2021 para continuar el desarrollo exponencial del segmento renovable en los siguientes años, de las que destaca tomar en cuenta el impacto socioeconómico en la planeación de la política energética nacional, priorizar la competitividad del sistema de energía, promover certeza y estabilidad a largo plazo en las políticas generadas para las fuentes renovables y adoptar políticas de mercado que respalden la integración de energías limpias. El sector energético ha sido uno de los pilares de Estados Unidos, del nuevo presidente John Biden, y con ello todo parece ser que cambian las estrategias en territorio nacional. Para hablar de ello y mucho más, nos da muchísimo gusto saludar el día de hoy a Juan Acra, él es presidente del Consejo Mexicano de Energía. Muchas gracias y muy buenas noches, Juan. Qué gusto saludarte. Gracias, María Elena. Gracias, Darío Rogelio, por invitarnos a su programa. Bienvenido. Gracias. Oye, Juan, platícanos, ¿cómo estás viendo el sector energético en estos momentos, el día de hoy que se toma posición el nuevo presidente en Estados Unidos? Bueno, es importante plantear que a raíz de la entrada de Joe Biden, el gobierno de México tendrá que replantear su política energética. Así de drástico. ¿Y lo irá a hacer? No nos queda de otra. ¿Hacia dónde? México ¿Cómo va a forma ir? parte del mercado energético más grande del mundo, el mercado de América del Norte. Bueno, tenemos que trabajar en conjunto, eso nos conviene, para lograr la soberanía energética que tanto ha venido hablando la Cuarta Transformación. El demócrata tiene una agenda muy clara hacia la transición de las energías limpias. Joe Biden va a firmar en Glasgow, en el Reino Unido, en la COP28, va a ser parte de este acuerdo, en donde se plantea reducir los gases de efecto invernadero y poner un límite al incremento del calentamiento global en 2 grados. Me gustaría también tocar el tema a raíz del suceso y de la importancia de la llegada de Joe Biden el día de hoy, el foco rojo. Esta llamada de atención del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México para respetar lo pactado en el Acuerdo de Libre Comercio en materia energética y permitir la participación privada claramente, en donde los órganos reguladores es fundamental que los protejamos para que puedan llegar esas inversiones y para que podamos lograr desarrollar nuestro mercado energético y de tal forma que podamos reducir los precios de las gasolinas y la tarifa eléctrica para que puedan premiar estos beneficios a las familias mexicanas. ¿Pero qué garantía hay o tienen los estadounidenses de que el gobierno del presidente López Obrador va a reencauzar la política energética? Hemos visto a lo largo de estos 2 años una
multiplicidad de señales de Estados Unidos para que precisamente modifiquen esa política? Pues sí, mira, Darío, es un punto importante el que tocas. Pero el diagnóstico que tenemos en el sector energético es que, bueno, la declinación de la producción petrolera, que en el 2010 fluctuaba los 3 millones de barriles al día, y actualmente andamos sobre los 1.6 millones de barriles. Y bueno, tenemos que tener en claro que la única forma de poder volver a esos niveles es con la participación privada. Petróleos Mexicanos no tienen los recursos y la única forma será trabajar en conjunto mediante la tetrahélice, la academia, la administración pública y el sector privado. Por otra parte, tenemos de igual forma en este diagnóstico, de acuerdo con la demanda, los requerimientos que tenemos en el sector eléctrico, que son de alrededor de los 58 gigawatts. Es decir, construir otra CFE para los próximos 10 años. Es un reto enorme y en donde pues, actualmente están permitido el autoabasto y la cogeneración. Con todo este escenario, el gobierno tendrá que replantearse cómo poder lograr esa soberanía energética, cómo pues, poder ser parte de este mercado energético más grande del mundo. Y digo, lo repito porque es bien importante. La forma de que podamos llegar a crecer nuestra economía, que se dice que es en 3.5%, ¿no? Para el 2.21 del Producto Interno Bruto, pues, depende directamente del desarrollo económico que se dé en Estados Unidos. Por tanto, debemos de ponderar lo acordado en el Tratado de Libre Comercio. Claro. Juan, ¿cómo está la participación en México entre energías a base de petróleo, gas y lo que podrían ser las energías renovables, energías limpias? Mira, nosotros creemos que el modelo que debemos de cuidar y impulsar debe ser para mantener una matriz energética diversificada. Es lo que nos conviene a todos. Debemos impulsar las energías limpias. A su vez también hay muchas plantas en el país termoeléctricas, las hidroeléctricas que ha mencionado el presidente y la CFE que están manteniendo, otras nuevas, la maremotriz. Entonces, esa diversificación de esa matriz energética, esos trajes a la medida por tipo de industria, es lo que nos va a dar el beneficio para poder tener una tarifa eléctrica a la baja. Por supuesto que se oye muy bien impulsar las energías limpias, pero bueno, la tecnología para almacenarla está en desarrollo. El uso de los combustibles fósiles todavía para los próximos años pues va a seguir regiendo los mercados. Pero bueno, esa mezcla es la que hay que impulsar. Oye, Juan, ¿cuál es el potencial de inversión que se tiene en materia de energías limpias y otras alternativas? ¿Y hay posibilidades de que el presidente diga no o este gobierno diga no vamos por ahí? ¿Habría castigos? ¿Habría un rompimiento del TEMEC? ¿Cuál sería ese planteamiento que existe en caso de no alinearse en la misma dirección del nuevo presidente de Estados Unidos? Bueno, precisamente en el Consejo Mexicano de Energía, uno de nuestros ejes de acción, tiene que ver con la atracción de la inversión mediante la certeza jurídica. Para poder mandar esa señal a los mercados internacionales y pueda llegar esa inversión al país de tal forma que podamos reducir los costos de los energéticos. También es importante hablar del ambiente. Y del ambiente, de la licencia social, que es un tema donde hemos estado en falta. ¿Qué es la licencia social? Pues es Darío, cómo podemos tender puentes entre los inversionistas y el agricultor, el ganadero, las comunidades indígenas. Por eso hace un año firmamos un acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, con Bosco de la Vega, que es un tema donde tenemos que darle esa cara al sector energético, esa cara social, para que el ciudadano, el agricultor, sepa que vamos a impulsar el desarrollo regional y que no nada más vamos a beneficiarnos los privados. Un tema fundamental. Y lo que mencionas, María Elena, la competencia, importantísimo. Ante la práctica monopólica en el pasado de Petróleos Mexicanos y de la CFE, ahora como empresas productivas del Estado, pues debe de haber competencia con los nuevos jugadores. Sí o sí. Si no logramos dar esa señal de que hay competencia, iríamos en contra de lo pactado en el Tratado de Libre Comercio. Está muy claro que
que Estados Unidos debe respetar la soberanía y las políticas energéticas que debemos de plantear los mexicanos, pero también está muy claro que hay obligaciones en este tratado y que debemos de cumplirlas para poder transitar y poder lograr ser parte de este mercado de América del Norte, este mercado energético. Hay en la tubería del gobierno una serie de proyectos de infraestructura que se han venido desahogando periódicamente con anuncios. Recordarás que un sector que también tiene incidencia en esos anuncios es el energético. De hecho, siempre se ha dicho, cada vez que se presenta un nuevo paquete, ya vamos por el tercero, que vienen proyectos en materia de energías renovables. ¿Tienen conocimiento ustedes? Se está elaborando un tercer paquete de infraestructura. Sí, así es. Sabemos que hay planes, no tenemos muy claro cuáles son esos proyectos, pero bueno, esperamos seguir en comunicación con la autoridad y poder ser parte de esta fórmula para poder detectar esas oportunidades y poder cumplir con la demanda para los próximos años, en donde, digo, es fundamental impulsar el contenido nacional. Lo que nos vamos a plantear para los próximos meses y los próximos años en el Consejo Mexicano de Energía es justamente cómo impulsar un contenido nacional que sea responsable. ¿Y a qué me refiero? A lo largo de esta cadena de valor, en estos eslabones que hacen falta, ¿cómo podemos sustituir con esas importaciones, generando empleos de alto nivel en el país? ¿Qué porcentaje hoy, estamos por concluir la charla, qué porcentaje hoy día somos autosuficientes? ¿En qué porcentaje nos autoabastecemos? Pues bueno, mira, las empresas, las pymes de nuestro sector, la mortandad es elevada, la dependencia de un solo cliente de Petróleos Mexicanos y muchas otras que se empezaban a capacitar y a formar para ser proveedores de otras empresas que estaban llegando al país, pues se quedaron en ese proceso. Pero importantísimo abrir las puertas a nuestros jóvenes. Juan, ¿y cómo incrustar a Pemex en todo este cambio de paradigma energético? Bueno, es fundamental. La aportación que da Pemex al gasto público sigue siendo prioritario. Necesitamos fortalecer a Petróleos Mexicanos. Pero bueno, ahí tenemos uno de los temas, a diferencia de otras empresas nacionales petroleras en otros países, las reservas son de la empresa estatal. En el caso de México, estas reservas son de los mexicanos. Por tanto, no están reflejadas en sus balances. Pues Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de Energía, muchas gracias por estar esta noche aquí en Índice Económico. Muchas gracias, María Elena. Darío, Juan, un placer. gracias. Rogelio, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues parecería que no hay vuelta de hoja, María Elena, Rogelio. El gobierno del presidente López Obrador tendría que reencauzar su política económica, no solamente por la llegada de Joe Biden, sino simple y sencillamente para, pues, honrar los acuerdos de libre comercio. Por supuesto. Así es, ojalá que esto se haga pronto y que se haga bien en pro de un país y también será benéfico para nosotros que llegue inversión y que llegue empleo, Rogelio. Sí, habrá mucho dinero en los próximos años, fondos federales en Estados Unidos para promover las energías limpias y México también debe de subirse a esa ola, Darío, Marilena. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Marilena Vega, muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Rogelio Varela. Gracias, Darío. Gracias, Marilena. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.